Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Inicia una revolución eligiendo una batalla que puedas ganar. Durante su infancia, cualquier movimiento revolucionario es relativamente desconocido para el público, lo que dificulta la creación de seguidores. Es por eso que los movimientos necesitan hacerse un nombre antes de poder atraer a la multitud. La estrategia más eficaz es elegir batallas pequeñas que se puedan ganar. Algunas de las revoluciones no violentas más poderosas de la historia reciente se lanzaron precisamente de esta manera. Tomemos como ejemplo la larga marcha de Gandhi hacia una India independiente. Comenzó con un viaje más pequeño que desde entonces se ha denominado la Marcha de la Sal de 1930. Esta acción fue una respuesta a los altos impuestos sobre la sal impuestos por el Imperio Británico. Sabiendo que la sal era una necesidad para todos, Gandhi inició una marcha de un mes hacia el mar, al final de la cual extraería sal del agua. Cuando su viaje llegó a su fin, a Gandhi se le habían unido otras 12.000 personas. Los británicos fueron tomados por sorpresa, y se vieron obligados a reducir el impuesto a la sal. Lanzar su movimiento de esta manera le dio a Gandhi acceso al impulso, y la fama que le ayudaron a ganar batallas más importantes en el futuro. Por lo tanto, las pequeñas victorias son clave, pero, ¿qué pasa con los discursos? Aunque muchos creen que se deben pronunciar discursos inspiradores para lograr el cambio social, se trata de mucho más que eso. Tomemos como ejemplo a Harvey Milk, un político estadounidense y la primera persona abiertamente homosexual en ser elegida para un cargo público en los Estados Unidos. Cuando comenzó su carrera política, Milk pensó que la forma de conseguir seguidores era dar discursos sobre las cosas que le importaban. Sin embargo, esta estrategia no funcionó y perdió 2 elecciones. Aprendiendo de sus fracasos, revisó su estrategia y comenzó a hacer campaña sobre algo que importaba a todos en su ciudad natal de San Francisco, las heces de perro que plagaban los parques de la ciudad. Al final, la campaña tuvo un gran éxito. Milk se hizo un nombre y en 1977 fue elegido miembro del gobierno local. Los movimientos políticos exitosos utilizan visiones inspiradoras para prometer un futuro mejor. Los movimientos están diseñados para inspirar la acción, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Para que la gente realmente se mueva, necesitas una visión del futuro que tus seguidores puedan apoyar. En el caso del Otpor serbio movimiento, este sueño se centró en la apertura al mundo, una poderosa aspiración que llevó al derrocamiento del dictador del país, Slobodan Milošević. Esta es la historia. Tras la caída de la Yugoslavia comunista, Milošević llegó al poder en Serbia, instalando un régimen autoritario. La dictadura prohibió toda la música extranjera e inició una campaña de propaganda contra los vecinos de Serbia. Otorga. Nació en este clima volátil. Los jóvenes miembros de este grupo estaban empeñados en poder explorar y disfrutar las culturas de otros países como lo habían hecho durante el comunismo. Imaginaron una Serbia abierta al mundo. Si bien su movimiento nunca ocupó cargos políticos, sí que ayudaron a derrocar a Milošević en 2000. Como resultado, Serbia es ahora un lugar mucho más abierto. Un ejemplo similar se puede encontrar en la nación insular de las Maldivas, en el sur de Asia. Allí, la visión de la oposición de sacar de la pobreza a los ciudadanos de bajos ingresos les dio el impulso que necesitaban para llegar al poder. En 2008, cuando las Maldivas se preparaban para sus primeras elecciones democráticas en 30 años, el partido político opuesto al dictador maldivo, Maumoon Abdul Gayoom, buscaba una visión que galvanizara a los votantes. Para tener una mejor idea de lo que podría ser esta visión, un miembro del grupo, Imran Zahir, hizo un viaje por el país. Durante sus viajes, pasó por varias islas remotas pobladas por personas mayores sin nada que hacer excepto mirar el océano. No tenían trabajo y dependían completamente de sus hijos para obtener alimentos y medicamentos. De inmediato quedó claro que necesitaban asistencia financiera y atención médica. Al final, se organizó una campaña a favor de unas Maldivas con un sistema de bienestar público para las pensiones y la atención médica.
Al presentar esta visión a los votantes, junto con una ración gratuita de arroz con leche, la oposición logró la victoria en las elecciones de 2008. Para derrocar a un dictador, identifique y desafíe las estructuras que lo apoyan. En 1973, un profesor de ciencias políticas llamado Gene Sharp presentó una teoría de vanguardia. Postuló que cada régimen se apoya en un puñado de apoyos a los que llamó los pilares del poder. Si se ejerce suficiente presión sobre uno o más de estos pilares, el régimen se derrumbará. La misma lógica se puede aplicar a cualquier institución. Tomemos como ejemplo a las grandes corporaciones. Sus pilares de poder son los accionistas, y los medios de comunicación que influyen en los precios de las acciones a través de sus informes. O pensemos en una pequeña aldea africana, en la que los pilares del poder podrían ser los ancianos de la tribu. Las instituciones, como los partidos políticos, cuentan con el apoyo de múltiples pilares de poder, desde líderes con una opinión favorable hasta fuentes de noticias amistosas. Pero en el caso de los dictadores, el pilar más importante del poder es el económico. Después de todo déspota necesita dinero para reunir sus ejércitos y difundir propaganda. Cuando el banco se agota, el dictador no puede defender su régimen y éste se vuelve vulnerable al colapso. Por eso, lo primero que debe hacer un movimiento es identificar las fuentes de apoyo financiero de las que se nutre el dictador y neutralizarlas. Por ejemplo, el dictador sirio Bashar al-Assad obtiene la mayor parte de su dinero de inversiones extranjeras. Si un movimiento pudiera obligar a las empresas extranjeras a cerrar sus operaciones en Siria, Assad se volvería vulnerable. Algunos grupos de activistas no violentos de Siria trataron de exponer la forma en que estas empresas cooperaban con el régimen, intentando ganarles mala prensa, lo que repercutió en sus ganancias. Los activistas esperaban que, con el tiempo, las empresas decidieran que hacer negocios con Siria perjudicaba más que bien a sus resultados. Lamentablemente, este esfuerzo se vio truncado por la despiadada guerra civil que estalló. El humor es una herramienta poderosa. Cualquiera que disfrute de una buena risa sabe que el humor es una fuerza casi mágica, por eso a los activistas les encanta usar la comedia para fomentar la resistencia. ¿Cómo? Al utilizar el humor de manera inteligente, los activistas pueden ridiculizar a un régimen y contrarrestar el miedo que infunde en sus ciudadanos. Haz un famoso truco de Otpor, en la que el grupo colocó un bate de béisbol y un viejo barril de petróleo que había sido pintado con la cara de Milosevic en medio de una calle concurrida. Junto a la pantalla había un letrero que decía: "Rompe su cara por un dinar", una denominación pequeña en la moneda local. La gente no tardó mucho en hacer cola para dar un golpe. Pero lo mejor no llegaría hasta más tarde, cuando llegó la policía. Normalmente la policía arrestaba a los organizadores, pero no los encontraba por ningún lado. Por lo tanto, la policía tenía dos opciones: detener a las personas inocentes que golpeaban el cañón, con el riesgo de una indignación total, o detener el cañón en sí. Al final, optaron por esta última ruta y, al día siguiente, en Belgrado aparecieron fotos de dos agentes de policía que detenían un viejo barril de petróleo. De repente, la temible policía de Milosevic dejó de tener un aspecto tan aterrador. Pero, ¿por qué funciona tan bien el humor? Principalmente porque es difícil para un régimen responder a las bromas. En octubre de 1987, el gobierno comunista de Polonia celebró el 70º aniversario de la Revolución Rusa. El grupo opositor polaco Solidaridad decidió organizar un mitin durante la exhibición. Decidieron ridiculizar al régimen comunista mostrando maniáticamente su amor por el comunismo. Las calles se llenaron rápidamente de gente vestida completamente de rojo, y con pancartas pintadas con lenguaje comunista grandilocuente. Naturalmente, las autoridades estaban molestas, pero no sabían cómo reaccionar. Después de todo, no podían arrestar a la gente por celebrar el comunismo. O piense en la ciudad rusa de Barnaul, donde los ciudadanos realizaron una protesta en el centro de la ciudad con figuras de Lego. Los juguetes incluso tenían pequeños letreros adornados con mensajes de protesta, y el truco atrajo una gran atención de los medios de comunicación.
Las medidas opresivas suelen ser contraproducentes. Los regímenes autoritarios tratan regularmente de forzar la obediencia de sus súbditos. Sin embargo, ya sea que impongan castigos por desobedecer órdenes o simplemente hagan un esfuerzo calculado por intimidar, hay ocasiones en las que esas demostraciones de fuerza bruta perjudican a quienes las despliegan. Basta con pensar en la famosa revolución del azafrán en Birmania, que comenzó tras un brutal acto de opresión por parte del régimen militar. El 19 de septiembre de 2007, 400 monjes birmanos iniciaron una marcha para protestar contra el gobierno militar de Birmania. Si bien las protestas estaban prohibidas en Birmania, nadie pensó que el ejército reprimiría violentamente a los monjes, ya que se los consideraba la máxima autoridad moral de todo el país. Por desgracia, se equivocaron. El ejército abrió fuego contra los monjes, los mató por docenas, arrestó a muchos otros y, posteriormente, sentenció a miles en los tribunales. El régimen ya tenía fama de ser violento, pero esto claramente había cruzado la línea. El pueblo de Birmania se vio impulsado a la acción, se levantó y dio inicio a la revolución del azafrán. Aunque finalmente fue reprimida violentamente, la revolución allanó el camino para elecciones abiertas 8 años después. O pensemos en la pequeña ciudad serbia de Subotica, donde los activistas pusieron a la comunidad en contra de su opresor para sacarlo del poder. Todo comenzó en el apogeo del gobierno de Milošević, cuando Subotica estaba gobernado por un sádico oficial de policía llamado Iván. Iván, que tenía la constitución de un luchador olímpico, tenía fama de golpear brutalmente a cualquier miembro de Otpor. Encontró. Un día, los miembros del movimiento colocaron carteles con la cara de Iván por toda la ciudad. Los pósteres decían: "Este hombre es un matón. Llama a este hombre y pregúntale por qué golpea a nuestros hijos". En poco tiempo, todos los habitantes de la ciudad, incluso los más cercanos a Iván, evitaron cuidadosamente al oficial de policía, así como a su esposa e hijos. De hecho, se habían convertido en marginados, y muy pronto cesaron las golpizas. El reinado de terror de Iván había terminado, y todo gracias a un puñado de pósters caseros. Las revoluciones no violentas siempre son más eficaces que las violentas. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra revolución, se imagina un baño de sangre absoluto, un momento en el que la violencia es tanto inevitable como necesaria. Sin embargo, una gran cantidad de datos y conocimientos históricos nos muestran que las revoluciones no violentas son en realidad más eficaces en términos de producir cambios positivos. Esto se debe a que las revoluciones pacíficas tienen más probabilidades de crear democracias vibrantes. Tomemos como ejemplo un estudio de 2011 escrito por Erika Chenoweth y María J. Stefan, que consideró las estadísticas de 323 revoluciones entre 1900 y 2006. El estudio encontró que las probabilidades de éxito de las revoluciones no violentas son el doble que las de los levantamientos que utilizan la violencia. Los países que experimentan formas pacíficas de resistencia tenían más del 40% de probabilidades de seguir siendo democráticos 5 años después del final del conflicto. En los países con revoluciones violentas, esa cifra se redujo a solo el 5%. Además, los países que experimentaron revoluciones no violentas tenían solo un 28% de probabilidades de tener una guerra civil una década después de la revolución, mientras que los países con resistencias violentas tenían un 43% de probabilidades de que se produjera un conflicto de este tipo. Pero las cifras no son la única razón por la que la no violencia es más deseable. También tiene una capacidad única para inspirar la acción y atraer a muchas personas. Después de todo, los rebeldes armados, con sus armas pesadas y su apariencia de matones, no inspiran precisamente confianza. Es mucho más probable que las personas se unan a un grupo de personas normales y alegres que luchan por sus derechos que a un grupo militante empeñado en tomar las armas. Además, si bien a las revoluciones violentas solo pueden unirse personas que estén en forma, sanas y fuertes, casi cualquier persona puede participar en una campaña no violenta, incluso los ancianos y los niños. Por estas razones, las revoluciones no violentas acumulan un número mucho mayor de seguidores que sus homólogas violentas, y obtienen un enorme poder del apoyo de las masas.